Hola, en esta ocasión vamos a ver algunos índices importantes de conformidad con lo que estamos leyendo con el libro de Gutiérrez Lara. Vamos a ver algunos índices importantes para poder hacer comparaciones entre el comportamiento del sector público entre países y entre estados. pues, si queremos hacer algunas comparaciones interestatales en el país. Entonces, vamos a hacer vamos a ver estos índices que son importantes. Hay muchos otros, pero digamos que estos son muy importantes en la literatura del análisis de las políticas públicas. Vamos a ver algunos. Eh, por ejemplo, los índices más, por ejemplo, cuando tú quieras ver cómo está estructurado un país en términos del tamaño del sector público en relación a otro, hay algunos índices que son muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el gasto público total entre el PIB? Esa es una proporción que la podemos multiplicar por 100 y nos da un porcentaje. Es decir, no es lo mismo que el sector público de un estado valga el 30% del PIB a que valga el 10% del PIB. Obviamente uno esperaría que puede haber más conflicto cuando el gobierno, cuando el PIB lo aporta en su mayor parte el gobierno a cuando lo aporta el sector privado. Eso es importante al momento de analizar, por ejemplo, si se están haciendo algunas cuestiones de ciencia política o de política pública, pues analizar precisamente el estado en el cual se va a trabajar o se va a estudiar. Eh, si hay si hay, digamos, entidades en las cuales el sector público es muy grande en relación al sector privado, pues probablemente ese tipo de entidades pueden tener más conflicto. Por ejemplo, a nivel estatal, podemos hablar, por ejemplo, de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, lugares en los cuales el sector público es muy grande en relación al tamaño de la economía, al sector privado. Entonces, en esos estados, pues normalmente hay más conflicto que como pudiera ser, por ejemplo, en Colima, Aguascalientes, Tlaxcala. ¿Sale? Luego tenemos otro indicador que es el gasto corriente sobre PIB y gasto de capital sobre PIB. El gasto corriente, acuérdense que es aquel que se eroga un año y los beneficios de ese gasto corriente se van a ver en un año. El gasto de capital se eroga en un año, pero los beneficios se pueden ver en ese año y en años sucesivos. Entonces, también, por ejemplo, para ver cuál es la estructura de crecimiento de una entidad, es decir, cómo un gobierno está articulando sus finanzas públicas y le está haciendo con visión de corto plazo, de largo plazo, se puede analizar el indicador de gasto corriente sobre PIB o gasto de capital sobre PIB. Finalmente, vamos a ver también otro indicador importante, finalmente en esta lámina, del gasto en clasificación funcional sobre PIB. Por ejemplo, cuánto se gasta en salud, cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en desarrollo económico, en seguridad interna. Es decir, sobre eso, pues tú vas a ver, inclusive dentro del mismo gobierno, obviamente el gobierno, la entidad o la dependencia que maneje más presupuesto, uno pudiera pensar que esa entidad puede tener más poder que otra entidad que maneja menos presupuesto. Eh, por ejemplo, si en dos estados iguales, un estado gasta más en educación, eh, o digamos el 80% de su dinero se lo gasta en educación, pues uno esperaría que el secretario de Educación fuera una persona que tuviera más poder que otro estado si ese estado gasta, por ejemplo, el 5% de su ingreso en educación, el 5% del PIB en educación. ¿Me explico? Entonces, la clasificación funcional también va a ser importante para hacer el análisis de un presupuesto, de cómo se van articulando las finanzas públicas de dos estados. Aquí tenemos la clasificación funcional como porcentaje del PIB. Luego, hay índices basados en los ingresos muy importantes. Por ejemplo, el más conocido de todos es la presión fiscal. La presión fiscal no es otro más que dividir los impuestos entre el PIB. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que la presión fiscal no es lo mismo que tú tengas una presión fiscal que, por ejemplo, que de todo lo que se genera
se cobren impuestos el 30% a que se cobre el 10%. Obviamente, la naturaleza de un estado con una presión fiscal alta es muy distinta a la de un estado con una presión fiscal baja. Por ejemplo, en términos de cómo puede responder, por ejemplo, en este caso al coronavirus, al desempleo, a necesidades de seguridad social, seguridad pública. Hay estados que si tienen una mayor presión fiscal, probablemente tengan más capacidad para gastar dinero. Eh, Hay estados que tienen una poca presión fiscal, pues entonces probablemente van a tener menos capacidad de gastar dinero. Entonces, después viene el índice de Frank. El índice de Frank es una derivación de la presión fiscal, porque, por ejemplo, el índice de Frank, en teoría porque pues, no termina de resolver ese problema, en teoría el índice de Frank dice, bueno, dos países que tienen la misma presión fiscal pueden tener bienestares distintos porque, por ejemplo, si yo le cobro el 30% a Luxemburgo, voy a tener un impacto en el bienestar sobre la población, así yo le cobro el 30% a Haití. Entonces, el índice de Frank busca llenar ese hueco, no lo resuelve. Es un índice muy utilizado en la literatura, en el análisis de finanzas públicas, pero yo no lo recomiendo, yo no recomiendo mucho su uso. Es más sencillo con todos los problemas, el de la presión fiscal. El índice de Frank teóricamente lo van a encontrar mucho en la literatura. No es otra cosa más que eh, dividir, bueno, multiplicar los impuestos por la población y esto dividirlo entre el PIB al cuadrado. Eh, Como les digo, no es una idea muy, pues muy usada en la praxis. O sea, sí se usa, pero yo no la recomiendo porque puede haber, cuando yo hago esta división, por ejemplo, yo tengo aquí impuestos y población, esto se mide en dinero, esto se mide en población y esto se mide en dinero. Yo mezclo diferentes unidades de medida. Entonces, el resultado que me dé no va a ser un resultado matemáticamente correcto. Eh, Además, me puede dar una presión fiscal igual. Si yo altero los numeradores, me puede dar una presión fiscal parecida y obviamente un índice de Frank parecido y obviamente circunstancias totalmente diferentes en caso de los países. Entonces, simplemente para que lo conozcan, lo van a ver mucho, pero yo preferiría usar más bien el de arriba. El de arriba es más sencillo, aunque tiene sus problemas, pero es más sencillo y es más fácil de interpretar. Parte se mide en ambos en la misma unidad monetaria y eso es importante. Después, tenemos los indicadores de impuestos. Por ejemplo, los impuestos directos, qué porcentaje del total de impuestos son impuestos directos y qué porcentaje del total de impuestos son impuestos indirectos. Por ejemplo, los impuestos directos sabemos que son impuestos al ingreso y los impuestos indirectos pues, sabemos que son impuestos al consumo, como el IVA. Impuesto directo pues, es el ISR, el clásico. Entonces, por ejemplo, sabemos aquí si el gobierno obtiene su dinero de impuestos, es decir, del consumo o del ingreso. Simplemente no todos los estados, no todos los países van a tener la misma estructura en términos de recaudación. Entonces, estos índices son importantes para comparar, obtener los indicadores y comparar. Después, vamos a tener índices basados en gastos o deuda, por ejemplo, la necesidad de financiamiento sobre el PIB, que esto viene, esto me voy a extender un poco más en otras clases, porque es un concepto un poco más amplio, necesidad de financiamiento sobre el PIB, la deuda sobre el PIB, por ejemplo, países, ¿cómo vas a comparar cuánto se debe? No es lo mismo que se deba todo el PIB, que se debe el 30% del PIB, que se debe el 20%. Para que más o menos se entienda, imagínate si tú tuvieras eh, el, el ratio de deuda PIB igual a 1, significa que todo lo que produces en un año, o sea, que un país necesitaría destinar todo lo que produce en términos de PIB, que ya sabemos cuál es la definición exacta, todo lo que produce en un año solamente para pagar la deuda. Entonces, hay países que tienen una deuda superior a su PIB y hay países como México que tienen una deuda entre 40 y 50% del PIB. Después, los empleados públicos como porcentaje del PIB.
aquí podemos hacer empleados públicos como porcentaje del PIB, empleados públicos como porcentaje del total de empleados. Por ejemplo, si en un estado, digamos en Querétaro, trabajan 300,000 personas, de esas 300,000 personas, ¿cuántas trabajan en el estado? O sea, me refiero al gobierno del estado o en gobiernos municipales. Obviamente, si muchos de los empleos que se dan en una entidad son del gobierno o el gobierno es el que los genera y obedecen al ciclo político más que al ciclo económico, esos estados, pues uno pensaría que tienen más conflicto que aquellos estados en los cuales los empleos los genera el sector privado, porque esos estarían definidos por el ciclo económico y no necesariamente por el ganar o perder elecciones. Lo mismo pasa con el balance público. El balance público no es otra cosa más que la diferencia entre ingresos y egresos. Y el balance económico primario es un concepto importante porque ese también lo vamos a ver más a detalle. En principio, el balance económico primario resta lo que se destina al servicio de la deuda. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a, por ejemplo, mm, voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora voy a compartir otra pantalla para que se vean. Aquí está. Y tenemos, por ejemplo, esta base de datos de la OSD que nos va a decir cómo está la presión fiscal. La presión fiscal, por ejemplo, de los países de la OSD, Francia tiene la presión fiscal más alta, Dinamarca, Bélgica, Italia, eh, bueno, Cuba no es de la OECD, es de estadísticas globales, no necesariamente son países de la OECD. Por ejemplo, la presión fiscal estándar de la OECD, o digamos la promedio, es que del PIB se recauda el 34%, que es muchísimo más alta que la que tiene México. México tiene una presión fiscal que está por acá, 16.2, es decir, es casi la mitad de lo que recauda la OCDE. Obviamente, cuando los países tienen una presión fiscal tan baja, pues la calidad de los servicios públicos, me refiero a salud, educación, seguridad, funcionamiento de las instituciones del Estado en general, pues pueden verse deterioradas, porque si es un país muy grande y no tiene, digamos, la forma de pagar por esos servicios públicos, pues se puede ver deteriorada pues la calidad de los servicios en general. Entonces, básicamente estos son los indicadores más importantes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Son los indicadores más importantes. Hay muchos más, pero porque pues obviamente también los indicadores están determinados pues por la creatividad, lo que quieras medir. Por ejemplo, alguien a lo mejor quisiera hacer indicadores sobre el presupuesto por objeto de gasto, que también no lo vimos aquí en la presentación, pero pues también se pueden hacer. O alguien a lo mejor quiere medir, pues hay muchas cosas, o sea, los indicadores para eso son. No son estáticos, puedes tú mismo diseñar tus propios indicadores dependiendo de lo que quieras medir, son válidos, simplemente que tengan coherencia matemática y pues ya. Eh, entonces, esta presentación termina aquí. Cualquier duda, pues por los conductos acostumbrados. Hasta luego.